Hola, hola, aquí Benjamín nuevamente, ahora con la sexta cápsula, ¿cierto?, de esta nivelación del curso intensivo. En esta cápsula vamos a hablar sobre el material genético y el núcleo celular como clase introductoria a lo que es nuestra séptima cápsula y última, que es sobre la mitosis, ¿cierto?, sobre el ciclo proliferativo y cómo la célula se reproduce. Estos conceptos que vamos a ver ahora los vamos a ver muy por encimita y vamos a ver los más importantes como en todas las cápsulas para que el día 22 de septiembre puedan integrarse de forma normal a el curso, dado que la última clase hasta el momento ha sido mitosis. Entonces vamos a llegar hasta esa cápsula y ya luego continuaríamos de manera presencial. Los objetivos de este momento es conocer cómo llegamos a la conclusión de que el núcleo celular es el portador de la información genética, conocer la estructura de ese núcleo, cómo se ordena el material genético dentro de ese núcleo y algunos estudios relacionados al material genético y para qué sirven. Entonces, como ya lo mencioné, ¿cierto? La clase es introductoria para esta parte del temario que es básicamente mitosis y meiosis, que esa sería la primera clase presencial, ¿no es cierto?, de nuestro curso. Y bueno, acá sale ojo que estamos iniciando un nuevo eje temático que es el de reproducción celular. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de que el núcleo tiene la información genética? Gracias al experimento que hizo este señor Hammerling en 1930, en donde tomó dos especies de algas marinas, ¿no es cierto?, llamadas acetabularias, ¿ya? Una era la mediterránea y otra era la crenulata. ¿Cuál es la gracia de estas células? Que son organismos unicelulares, es decir, esto es una sola célula que mide alrededor de 5 centímetros de altura, entonces una célula bastante grande. ¿Y en qué se diferencian principalmente? En la forma del sombrerillo, que es esta parte que está aquí arriba. Y bueno, en la parte inferior, en el pie, nosotros estaríamos viendo aquí en naranjito y acá en rojo, ¿no es cierto?, el núcleo celular. Entonces, ¿qué hizo este caballero? Lo que hizo fue cortar el sombrerillo de cada alga. ¿Y qué pasó con el tiempo? Que se regeneraron los mismos sombrerillos, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue su conclusión? Que en algún lugar existía un centro que regulaba esta regeneración y la regeneración siempre era de la misma especie. Luego extrajo los núcleos de estas algas y nuevamente cortó los sombrerillos y en ningún caso se regeneró. Entonces la conclusión es que el núcleo es el centro de control de la célula. Y luego, fíjense lo que hizo acá. Cortó los sombrerillos, cortó los pedúnculos, que son como este tallo, ¿no es cierto? Los intercambió y se regeneraron los mismos sombrerillos. Es decir, el sombrerillo perteneciente al pedúnculo, no al núcleo. Entonces dijo, en los pedúnculos del alga hay una sustancia que estaba en el núcleo y que viajó hacia el sombrerillo regenerándolo. ¿Sí? ¿Y qué hizo después? Cortó nuevamente estos sombrerillos y ¿qué vio para su sorpresa? ¿No es cierto? Que básicamente creció el sombrerillo que corresponde al núcleo de cada célula. Entonces dijo, esa sustancia se agotó en la que estaban los pedúnculos y por lo tanto ahora se generó el sombrerillo que corresponde al núcleo de cada alga. ¿Sí? Hoy en día tenemos la certeza de que esa sustancia que se acabó, ¿no es cierto?, son las proteínas, ¿sí? Pero en ese momento él no tenía cómo saberlo, dado que el ADN fue descubierto en el año 1950. Entonces, recordemos que este experimento ocurre 20 años antes del descubrimiento del ADN como código genético. Después el señor Gurdon también hizo un experimento a través de Xenopus leavis, que es un tipo de rana, ¿no es cierto? Y básicamente lo que hizo fue tomar una línea silvestre y una línea albina. Fijémonos que lo que hizo fue quitar un ovocito, ¿cierto?, de esta línea silvestre, le quitó el núcleo y extrajo el núcleo de una célula intestinal de la línea albina. Y le puso el núcleo albino entonces a este óvulo de la línea silvestre y se desarrolló un renacuajo albino y por lo tanto después una rana albina también, totalmente normal. Entonces, ¿cuál era aquí la conclusión o cuál es la conclusión más importante? Que el núcleo contiene la información genética para generar todo este organismo y que no depende, ¿no es cierto?, del óvulo, que en este caso era de otra línea, sino que depende específicamente del núcleo. Si aquí tenemos algunas características de lo que conocemos como núcleo celular. Fijémonos que el número uno nos está demostrando el nucleoplasma, que es el medio interno donde va a estar disperso, ¿no es cierto?, el ADN y otras cosas. También hay otras moléculas como ARN, proteínas también probablemente. El nucleolo son proteínas más ARN y su función es sintetizar el ARN ribosomal, que es el que vemos aquí en dos.
La cromatina es el ADN enrollado en estas proteínas histonas que vamos a ver ahora más adelante. Y la carioteca va a ser esta doble membrana que posee el núcleo celular, que además tiene algunas características importantes, que es que posee poros, que son básicamente agujeros de esta membrana, de esta doble membrana, que permite el intercambio de sustancias entre el interior del núcleo y el interior de la célula, ¿sí? Recordemos que esto está en el interior de una célula eucarionte. Entonces, ¿cómo está la cromatina o el ADN en este núcleo? Fijémonos, aquí tenemos un núcleo, tenemos heterocromatina, eucromatina, la envoltura nuclear, y luego esta envoltura nuclear, recuerden que la membrana externa se continúa con el retículo rugoso, eso lo vimos en la clase de organelos, y en el nucleolo también hay esta parte que es el centro organizador nucleolar, que básicamente va a ser el que va a comandar las instrucciones para la producción de ARN ribosomal y por supuesto los poros nucleares. Entonces, tenemos ADN, que es la información o sea, la macromolécula que contiene la información genética. Los ribosomas que van a estar adheridos a la membrana externa del núcleo y a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, que se encarga de la síntesis de proteína principalmente de exportación. Las proteínas como tal, que principalmente son las histonas que van a permitir que se enrolle este ADN para guardarlo en el fondo. Y el nucleolo, que es la zona donde se sintetiza el ARN ribosomal y se ensamblan las proteínas para formar los ribosomas que luego van a viajar al citoplasma. Entonces, recordando un poquito en la clase de biomoléculas, tenemos esta disposición del ADN que sabemos que es una doble hebra esta doble hebra es antiparalela, es decir, va una en un sentido y la otra en el otro sentido. ¿Por qué? Porque básicamente esta doble hebra está apareada por complementariedad de base. Entonces recordemos que siempre la adenina se junta con la timina y la citosina con la guanina. ¿Ya? ¿Cuál es el código genético que define la identidad biológica de un organismo? Es básicamente la secuencia específica en la que están estos nucleótidos, ¿ya? Toda esta secuencia no es al azar, sino que tiene un sentido biológico. Entonces, ¿qué sabemos sobre el ADN? Que es un ácido nucleico verdadero. Que las unidades que constituyen el ADN son los cromosomas, falso. Sabemos que son los nucleótidos, ¿verdad? Que el ADN presenta dos cadenas enrolladas formando una doble hélice, correcto, verdadero. La timina es complementaria a adenina, verdadero. Que ADN significa ácido ribonucleico, falso, ¿cierto? Sabemos que significa ácido desoxirribonucleico. Y la guanina es la base que se aparea con timina, falso, ¿cierto? Es efectivamente la guanina con la citosina. Entonces, hablando nuevamente de lo que es la organización nuclear, recordemos que en el núcleo celular la mayor cantidad del ADN está en forma de cromatina. ¿Qué es la cromatina? ADN asociado a proteínas histonas, que básicamente son proteínas globulares, es decir, son como pelotitas, en donde el ADN se va a ir enrollando. ¿Para qué nos sirve que se enrolle este ADN? Para compactarlo lo más posible. ¿Cuándo es posible encontrar ADN compactado en un proceso normal de la célula? Cuando está haciendo mitosis, dado que ahí vemos el ADN en forma de cromosomas, que es básicamente cromatina en su máximo grado de compactación. Entonces, recordando los cromosomas, recordemos que tenemos cromosomas de tipo simple o cromosomas simples, que son de una cromátida, y esto se le llama cromosoma también, ¿cierto? Con su centrómero, etc. Y también tenemos cromosomas llamados dobles, es decir, un solo cromosoma que tiene dos cromátidas, es decir, dos patitas, ¿sí? Esta cromátida con la otra son cromátidas hermanas, así se le llaman, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Que el segundo está duplicado, es decir, después de pasar por la fase S del ciclo proliferativo. Recordando un poco como la morfología de los cromosomas, recordemos que a cada una de estas patitas se le llama cromátida, al centro se le llama centrómero, el telómero es la punta, ¿cierto? Básicamente de las cromátidas y a esto se le llama brazo. Ahora, ¿qué son los cromosomas homólogos? Son básicamente cromosomas que contienen la misma información, es decir, tienen genes que tienen la misma información, pero no necesariamente para la misma característica. Por ejemplo, todos estos alelos que están aquí, así les vamos a llamar a estos genes que tienen la misma información, alelos. Todos estos alelos pueden codificar para color de ojos. Pero fíjense que este de aquí puede decir color verde, ojos color café, ojos color azul, ojos color negro. Entonces, esa es la característica que se le da a los cromosomas homólogos. ¿Por qué son homólogos? Porque son básicamente cromosomas que tienen los mismos genes con distintos alelos, es decir, distintas opciones de caracteres,
pero uno de los cromosomas es paterno y el otro cromosoma es materno. En el núcleo, el DNA entonces generalmente se encuentra condensado, no a nivel de cromosoma, sino que a nivel de cromatina, pero en algunas ocasiones y en algunos procesos metabólicos es necesario que el ADN esté totalmente descondensado, como lo vemos acá. Entonces aquí vemos una imagen de un cromosoma de una célula durante la división celular y la cromatina cuando la célula no está en división. Bueno, esta parte la vamos a saltar dado que no es tan relevante para nuestra clase. Bien, esto sí. ¿Qué son los genes? Recordemos que los genes son porciones del ADN que nos van a dar una información específica, generalmente proteínas, ¿ya? Estos genes en los cromosomas se organizan de una forma en que están en un espacio determinado siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un gen. A este espacio se le llama locus, ¿ya? Locus. Y a ese espacio, ese locus es el singular. Cuando hablamos del espacio plural, es decir, cuando tenemos más de un alelo, hablamos de loci. ¿Sí? Y fíjense que aquí tenemos los genes alelos, es decir, el alelo A minúscula y el alelo A mayúscula que codifican para el mismo rasgo, pero para características distintas. Es decir, el mismo rasgo, por ejemplo, color de pelo, rubio o castaño. Bueno, los cromosomas entonces, aquí tenemos ejemplos para que lo tengamos bien en cuenta este esquema. Fíjense que aquí tenemos un cromosoma con dos cromátidas que se llaman cromátidas hermanas. Entre este y este cromosoma que están aquí, tienen el centrómero en el mismo lugar, son bien parecidos y tienen los mismos, comparten los locus o los loci en verdad, que básicamente va a ser el espacio donde está cada alelo y a eso les vamos a llamar cromosomas homólogos. Fijémonos que aquí tenemos otro par de cromosomas homólogos, pero fíjense que la cromátida de acá con la cromátida de acá no son cromátidas hermanas porque no son del mismo cromosoma. Y este cromosoma de este par homólogo con este de acá, que es del otro par homólogo, efectivamente, como sale acá, no son cromosomas homólogos. Ahora, dos conceptos muy importantes para ir finalizando esta clase es la ploidía. La ploidía, nosotros en biología lo vamos a llamar con la letra N. ¿Qué es la ploidía? Básicamente cuando una célula tiene el número de juegos completos de cromosomas de esa especie. Por ejemplo, un organismo va a ser diploide, es decir, 2N, cuando contiene dos juegos cromosómicos. ¿Por qué? Porque tiene una copia de cada cromosoma de la mamá y una copia de cada cromosoma del papá. Entonces, eso va a ser diploide. En este ejemplo tenemos células que diploides son 6 cromosomas y si hablamos de haploide, es decir, N, contiene solo un juego cromosómico, es decir, la mamá o del papá. Y a esas células van a ser exclusivamente las células sexuales o gametos, que van a ser el espermatozoide en el caso de las personas con próstata y el ovocito en el caso de personas con útero. Entonces, fijémonos aquí cuál es la diferencia. Ahora, cuando hablamos de la cantidad C de DNA o de ADN, es básicamente la cantidad de cromátidas que hay de un mismo cromosoma. Entonces, el valor C tiene algunas equivalencias que en verdad siempre se tratan como sinónimos, es decir, una molécula de ADN, una doble hélice de ADN o una cromátida o una cromatina. Lo más común es llamarle cromátida, ¿sí? Fijémonos aquí tenemos un cromosoma simple, tenemos acá un cromosoma duplicado, pero no está con su par homólogo, por lo tanto son N, son haploides, y este va a ser C porque tiene una cromátida y este va a ser 2C porque tiene dos cromátidas. En cambio, a la imagen de la derecha tenemos este mismo cromosoma no duplicado, pero fíjense que tengo la copia de la mamá y la copia del papá. Quiere decir que es diploide, pero también tengo solo dos cromátidas de este cromosoma, entonces 2C. Cuando estos cromosomas homólogos están duplicados, como es el caso de aquí, vamos a seguir teniendo una especie diploide, es decir, 2N, pero 4C, porque ahora hay cuatro cromátidas de ese cromosoma. Estos cromosomas tienen la característica de que pueden ser ordenados, ¿no es cierto? Una vez que son extraídos de una célula, pueden ser ordenados según pares homólogos. Se van a ordenar primero los autosomas, que van a ser todos los cromosomas que no corresponden al par sexual, y luego se van a ordenar los heterocromosomas o heterosomas, que van a ser el par sexual. XY en el caso de una persona con próstata, XX en el caso de una persona con útero. Entonces, fijémonos aquí, están todos los autosomas del caso de la especie humana, que son del 1 al 23,
y nosotros sabemos que la especie humana tiene 46 cromosomas. ¿Y por qué? Porque tenemos una copia de la mamá y una copia del papá en cada uno de estas cromosomas. Entonces, a eso que vimos anteriormente o a esto que estamos viendo acá se le llama cariotipo. Este cariotipo se ordena según los pares homólogos. ¿Por qué? Por el tamaño y además por la ubicación del centrómero. ¿Y qué nos va a permitir saber el cariotipo? El número de cromosomas de esta especie, el sexo biológico del individuo, no el género, y las alteraciones cromosómicas, es decir, que tengamos algún cromosoma extra o un cromosoma menos, o que un cromosoma se haya pegado con otro. Y aquí está el proceso por el cual se realiza este cariotipo que lo podemos ver en detalle en otro momento. Bien, esto es lo que venía a contar por esta cápsula. Espero que sea bastante claro a pesar de lo rápido que fue. Por favor, cualquier duda, enviarme un correo o a través del foro o ya el lunes 22 de manera presencial también, que puede ser un poquito, no sé, los conceptos de N, el concepto de C, que son bastante importantes para la clase de mitosis. Nos estamos viendo en la siguiente y última cápsula de nuestra nivelación.